Seguimos, por supuesto, allí atentos a lo que sucede en el Senado, pero está aquí con nosotros Leonardo Caruana. Él es secretario de Salud de Rosario. Bienvenido, Caruana, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Bueno, por muy invitarme. bien. Estamos interesados en conocer cuál es el plan, cuál es la experiencia de gestión que ustedes llevaron adelante en Rosario para lograr mortalidad materna cero desde el 2012. Bueno, nosotros, como bien lo expusimos en diputados primero, después en senadores, nos parecía importante comentar, aparte de todas las exposiciones que se hicieron desde el punto de vista más jurídico, filosófico o de las evidencias internacionales, comentar una decisión de sostener un sistema de salud basado en derechos, que es a no más de 15 cuadras de cada uno de los vecinos, un centro de salud que garantiza la atención integral de toda la población. O sea, en primer lugar, centros de salud de cercanía. Así es. Cuando todas las exposiciones hablan de que es necesario avanzar en sistemas de salud pública que tengan infraestructura sostenible. Y esto es lo que decidió la ciudad en un proyecto político progresista que garantiza hace 30 años esta presencia. En ese escenario, el acceso continuo, seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos. Es decir, o sea cada que no una... estamos hablando solamente de una salita, estamos hablando de más. Bueno, es interesante esto porque a veces hay una concepción de pensar el centro de salud como salita de primeros auxilios, como si fuera que lo importante está en el hospital. Son centros de salud con equipos interdisciplinarios, psicólogos, médicos generales, obstetras, farmacéuticos, trabajadores sociales, garantizando toda la atención. Sí es cierto que en el 2004, casi acompañando el colectivo de mujeres, se fue avanzando en capacitaciones, en la ordenanza que legisló por primera vez en la ciudad, un protocolo de empezar a trabajar en la capacitación de todo lo que tiene que ver con el aborto no punible garantizado hoy por el Código Penal, es decir, en las causales del artículo 86. Así es, que después se da en el 2012. Nosotros capacitamos a los equipos y desde el 2012... se realiza esta práctica en todos los centros de salud, respetando la objeción de conciencia, que es aquellas cuestiones que por principios éticos o religiosos o creencias hay trabajadores que no lo hacen, pero garantizando que en los casos donde hay afectación de la salud integral de la mujer, donde hay abuso o violación o riesgo de vida materno, nuestros equipos cuidan, acompañan y escuchan, es decir, no despenalizan. Lo que dejamos de ver nosotros en estos años, bueno, yo particularmente mi experiencia personal era ver en las guardias síndromes graves, sépticos, complicaciones como lo que se llamaba el síndrome de Mondor, que es la complicación por realizarse el aborto por métodos clandestinos. Bueno, ¿caseros? Claro, caseros o provocados por gente sin, digamos, sin esterilización de los materiales, se provocaban ingresos a nuestras guardias con estos síndromes que provocan o secuelas en la vida de la mujer o inclusive el fallecimiento. Lo que nosotros disminuimos del 2012 es la tasa de complicaciones, disminuimos, digamos, la tasa de mortalidad materna, para entenderlo, un 20% de la tasa de mortalidad materna corresponde en la Argentina a abortos provocados. Un 20%. Claro, esto es diferencial con respecto a provincias del norte que las provincias más ricas, es decir, no es lo mismo Ciudad Autónoma que la provincia de Formosa. Por eso en la ciudad esta fue la que disminuyó la mortalidad materna y por otro lado no aumentó el número de interrupciones legales. Es decir, que a veces ante este concepto quizá prejuicioso, que tiene que ver que cuando uno avanza en las garantías de la interrupción legal, esto va a usarse como un método anticonceptivo. O sea que ustedes tienen datos certeros que esto no ha aumentado las interrupciones legales voluntarias de embarazo. Así es, no aumentó. Sí cambió el lugar de realización. Ante la aparición del misoprostol, el misoprostol es un medicamento, antes la interrupción se hacía por legrado, por métodos quirúrgicos. Bueno, al aparecer el misoprostol y el estar siendo un medicamento que se garantiza en el centro de salud, en el mismo lugar donde los equipos acompañan un control de embarazo o garantizan a una joven adolescente un método anticonceptivo. Bueno, lo que pasa hoy es que esta práctica se realiza en los centros de salud y las complicaciones disminuyeron. Es decir, nosotros, y lo decíamos claramente, ¿no?, llevábamos al Congreso la voz y la voz de las mujeres que no murieron en la ciudad por alojar y por tener equipos que cuidan, acompañan y no criminalizan. Esta fue la experiencia de la ciudad. Caruana, hasta aquí es básicamente cumplir con el fallo FAL como debe ser.
tener el protocolo correspondiente. Por supuesto, anterior a esto, el trabajo que usted nos contaba de tener estos centros de salud cercanos que son fundamentales, porque el acceso es fundamental para cualquier mujer que necesita recurrir a estos centros de salud y a los métodos anticonceptivos que usted decía. Pero además, por lo que he leído, ustedes también tienen una interpretación más amplia del fallo FAL, a diferencia de lo que sucede en otras provincias. Bueno, la verdad que la evolución del concepto de salud ha variado a lo largo de la historia. Es decir, hoy la OMS habla de que la afectación de la salud tiene que ver cuando hay problemáticas sociales, subjetivas o físicas. Y en ese sentido, cuando hablamos de salud integral de la mujer, nuestros equipos reconocen los sufrimientos subjetivos o sociales como determinantes de la afectación de la salud de las personas. Por eso la causal salud, interpretada como la plantea la OMS, es planteada desde nuestros equipos y es así como se debería plantear en toda la Argentina. Es decir, no es un proyecto... Pero esta afectación subjetiva de la cual usted habla, ¿podría ser una afectación psíquica y basta solamente con el pronunciamiento de la mujer para que se pueda realizar el aborto? En realidad tiene que ver con un vínculo que tiene ese equipo psicólogo, médico, con esa mujer. Y en relación a eso, no es un trámite, no es una consulta simple. Atrás de cada una de las situaciones hay una complejidad, hay ideas suicidas, hay utilización de distintos mecanismos que hacen que la persona esté muy angustiada. Se necesita un trabajo de continuidad y vínculo para justamente acompañar, porque también vimos que en estado de soledad, cuando una mujer no tiene un equipo que acompañe, en desesperación a veces no queda otra opción que interrumpirlo y decidir interrumpirlo sola. Cuando encuentra un equipo, a veces hasta se desnaturaliza la propia decisión de interrumpir y se continúa con el embarazo. Es decir, el diagnóstico y el abordaje de la afectación de la salud integral se hace con un vínculo y en distintas consultas. Pero insisto con esta pregunta, ¿esto lo determina un psicólogo o lo determina un médico, no la propia mujer? Porque quienes dudan de esta amplitud en la interpretación del fallo FAL, justamente lo que dicen es, bueno, muchas mujeres pueden acercarse, decir que les afecta en la psiquis su embarazo y allí acceder a una interrupción del embarazo. Bueno, no es en realidad lo que pasa. En realidad, cuando nosotros la despenalización es por causales, esas causales son interpretadas por equipos. No hay una decisión directa de interrumpir sin la intervención de un equipo que escucha y que tiene que valorar si lo que se está planteando en la construcción de la historia clínica y del consentimiento informado entra dentro de las causales que hoy establece el Código Penal. Pero esas causales son valoradas por un equipo. Bien, lo cierto es que la experiencia de gestión entonces de 2012 a esta parte ha dado datos como mortalidad materna cero. Así es, una drástica disminución de la mortalidad materna, disminución de las complicaciones, no aumento de las interrupciones y por otro lado otro indicador que da cuenta del acceso permanente a los métodos anticonceptivos es la tasa de fecundidad del embarazo adolescente. Nosotros, que también es un problema de salud pública y que tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con el deseo de los jóvenes que en condiciones de vulneración aparece como único deseo posible el embarazo, cuando se garantiza el acceso permanente, seguro, de todos los métodos, desde el parche transdérmico hasta los métodos quirúrgicos, la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente también disminuyó y forma parte de una política integral. Por eso lo que vinimos a traer al resto y a comentar, la verdad que es una experiencia de un proceso de salud pública que cuida y acompaña en la integralidad del problema, no en una discusión solamente aborto sí, aborto no. Hoy la discusión es si se hace clandestino o si es legal. En ese escenario, nosotros la despenalización institucional y avanzar en la legalidad ya nos cambia los indicadores. Caruana, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí.